Recompensas y castigos. Para los que sirven al Señor, las promesas de recompensas son una fuente de inspiración. Pero para los que rechazan, su parte será el lago de fuego y azufre por la eternidad. Es por eso que las Escrituras señalan: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es por eso que a través del análisis bíblico buscaremos reconocer que muchos que sueñan con grandes recompensas quizás no las reciben. Tenemos que entender la realidad de un infierno y un lago de fuego y azufre eternos, como también abrigar la esperanza bienaventurada de las recompensas que ofreció Jesús. Es por eso que estaremos enfocados en el Evangelio de Marcos, versículos 33 al 44, en la cual estaremos hablando a través de manera inductiva dentro de estos aspectos ya mencionados. Comenzamos haciendo lectura desde el versículo 33 hasta el 44, el cual señala lo siguiente. Dice: llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino había disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le hubiese se le atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase en Dale el un mar. momentito. Si tu mano te fuese Dale un ocasión de caer, momentito. córtala. Mejor te es entrar en la vida eterna que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no poder ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca apaga. Interesante la declaración de lo que Jesús le mostró a los discípulos. La vida cristiana se inspira en las promesas divinas de recompensas en la vida eterna, a diferencia de la amenaza de condenación eterna para los que creen. Es por eso que tenemos que ver aspectos importantes, tales como: si alguno quiere ser el primero, será el servidor de todos. Como también, si alguno sirve al Señor legítimamente, será recompensado. Y también el sufrimiento eterno se impondrá a condenados eternos. Es por eso que a través del análisis se recogen las impresiones de Jesús enseñando a sus primeros discípulos tres aspectos importantes de la vida. El Señor los había escuchado en el camino discutir acerca de quién de todos estos sería nombrado o electo como jefe de los demás. Ahora, la respuesta del Señor fue suficiente para que ellos despertaran sus sueños y sus fantasías en el reino de Dios. El que quiere ser el principal deberá ser servidor de todos. Y esto es así en todos los aspectos de la vida cristiana. Servir a los demás debe ser nuestra más noble aspiración. Así lo declara un dicho que se ha hecho muy popular entre la gente actual: el que no vive para servir, no sirve para vivir.
Es por eso que Juan, queriendo agradar a Jesús con su lealtad y su disposición a mantener la exclusividad en el círculo de seguidores, le relató un hecho por el cual esperaba ser alabado. Se trataba de un hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, el cual ellos reprendieron y se lo prohibieron. Para su sorpresa, Jesús no aprobó tal grado de celo humano y egoísmo ministerial. No era que Jesús estuviera a favor del desorden y la improvisación. Lo que se entiende aquí es que el hombre en cuestión estaba ministrando en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, aunque no pertenecía al grupo de los 12. Esto nos enseña que la voluntad y el poder de Dios está siempre por encima de cualquier tipo de organización. Jesús abordó los temas de las recompensas y el castigo. El Señor recompensa hasta los servicios más sencillos que se ofrecen en el nombre de Cristo. La conversación incluye la realidad del castigo eterno para los que rechazan a Jesús. Es por eso que podemos notar que desde el versículo 33 al 35 es común entre la gente inconversa que algunos quieran sobresalir y aventajar a los que trabajan con ellos. Lamentablemente, en algunos círculos aparentemente cristianos también se dan casos de codicia, envidia y política en busca de los mejores lugares para poder controlar y manipular a los demás. Los discípulos de Jesús no fueron la excepción. En camino de regreso a Capernaum, habían discutido con cierto grado de animosidad quién merecía ser nombrado por Jesús como el líder de todos, lo cual no agradó al Señor. Cuando ya se encontraban en la casa, el maestro se sentó frente a ellos para enseñarle una de las enseñanzas más importantes en el campo del servicio cristiano. Es interesante notar que Jesús no reprochara la actitud de querer ser el primero de todos. No vio nada malo en aspirar a una posición de superioridad. Al contrario, el Señor debe de haber considerado cuán necesario es que los siervos y las siervas de Dios deseen crecer y ser grandes en la obra del reino. Ahora, lo que hizo más bien fue señalar el camino por el cual se llega a los primeros engaños en la estructura de la iglesia. La receta perfecta del anhelo del ser el principal o el mayor en el liderazgo para el servicio cristiano incluye dos ingredientes infalibles: querer ser el postrero de todos y el servidor de todos. Ser el postrero es dar a los demás la oportunidad de ir adelante, recibir los mayores beneficios y estar dispuesto a abrirle la puerta a otros y cuidar de los demás antes de sí mismo. Muchas veces la experiencia de los otros puede convertirse en buenas lecciones para que los que no se empeñan en lanzarse primero. Ser el servidor de todos fue la actitud ejemplar de Jesús mismo. Es por eso que el que quiere ser ministro debe saber que es esta palabra que viene de la raíz latina nimus, que significa menos, lo cual es necesario para disponerse a servir a otros. Es por eso que si podemos ver cuidadosamente, puede decir que Jesús no vio mal que alguien quiera ser el primero, pero les enseñó que para ello se necesita una disposición de bondad, cortesía y servicio. Cuando vemos el versículo 36 y 37, ningún método de educación puede superar la enseñanza objetiva como le da la que dio el Señor a sus discípulos al tomar a un niño en sus brazos y usarlo como modelo de conducta para los que quieran ocupar los primeros lugares de la iglesia. Se debe reconocer, sin embargo, que el evangelista Marco, la presentación de un niño toma otra dirección en la enseñanza de Jesús. Es por eso que en el versículo 37 se refiere a la manera en que la gente recibiría a los discípulos durante la evangelización. Si los recibían con la sencillez y el cariño con que se recibe al niño, estarían recibiendo no solo al discípulo, sino a Jesús mismo y también al Padre. La enseñanza acerca de las cualidades de un niño para los que
anhelan ser los primeros en el reino de los cielos fue expuesta más ampliamente por Jesús. Y allí se indica que los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? A esto Jesús llamó a un niño y poniéndolo delante de ellos dijo: de cierto os digo que si no os volveréis a seis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Según este evangelio, pues el volverse semejante a niños se prescribe no solo para ser primero, sino para poder entrar en el reino de los cielos, lo cual encierra una restricción más radical y profunda. Es por eso que en donde realmente se alude a la característica de la humildad de un niño como un requisito básico para ser el mayor en el servicio cristiano. Así que cualquiera que se humille como este niño, como dice Jesús, es el mayor en el reino de los cielos. Interesante la declaración que Jesús le deja saber a los suyos. Interesante lo que Jesús quiere mostrarle. Por lo tanto, es una enseñanza que cada uno de nosotros tenemos que tener claro. En la vida cristiana de nuestro tiempo es una demanda que todavía sigue vigente para cada uno de nosotros. Es por eso que cuando vemos lo que se resalta a través de los versículos 38 y 40, ninguno de los evangelistas explica cuál fue la motivación o el propósito de Juan al darle a Jesús el informe acerca del exorcista desconocido en el preciso momento en el que el Señor les daba una cátedra sobre la humildad y el servicio en el liderazgo. Podría sugerir que de esa manera los discípulos querían demostrar la lealtad al Maestro y también lucir cierto grado de autoridad como los legítimos seguidores de Jesús. Y es probable que varios de ellos vieran mal que un extraño echara fuera a los demonios con tanto éxito, mientras que 9 de ellos no habían podido expulsar al demonio que atormentaba a aquel muchacho de la aldea, al pie de la montaña de la Transfiguración. Para sorpresa de todos, Jesús no recibió con beneplácito el informe exclusivista de Juan, apoyado por los demás. Él no veía mal que un creyente echara fuera demonios en su nombre, pues al fin y al cabo el elemento poderoso que ha de ser siempre baluarte de la victoria sobre los huestes de las tinieblas es el nombre de Jesucristo, no el ser humano que invoca. Y por eso se pregunta, ¿no dijo Jesús en la gran comisión: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre? ¿Echarán fuera demonios? Tómese en cuenta que Juan no dijo que el exorcista mencionado no creía en Jesús, ni que estuviera violando un principio establecido por el Maestro. Al contrario, se reportó que dicho creyente estaba actuando dentro de la voluntad del Señor en tu nombre. El único que sabía si el nombre a quien el discípulo le prohibieron que propagara la libertad a los oprimidos por el diablo estaba actuando legítimamente o no, era Jesús. Fue él precisamente quien exoneró la falta al mencionado individuo. Por nuestra parte, debemos esforzarnos en hacerlo todo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el nombre de aquel individuo que estaba echando fuera demonios. Se llamaba anonimato. Es interesante porque tenemos que ver en el versículo 41 que Marcos recoge otro pensamiento en este discurso. Aquí el Señor dedica unas palabras a favor de los que reciban bondadosamente a un discípulo como portador de las buenas noticias. Nuevamente, el factor central y elemento de suprema importancia era el nombre de Jesús. El verdadero valor y el significado esencial no se encuentran en el vaso de agua, así como en el vaso del informe de Juan. La importancia no estaba en el exorcista solitario, entiéndase el señor anonimato, sino en que todo fue hecho en el nombre de Jesús. Podemos asegurar que el vaso de agua en sí no tiene méritos suficiente para recibir una recompensa considerable de parte de Jesús. Lo que importaba era si dicho gesto de amabilidad hacía un creyente
se realizaba con el fin de darle la gloria al dueño de la mies. Por eso él utilizó un lenguaje tan claro y contundente al declarar, porque sois de Cristo. No son pocos los lectores del Evangelio que se preguntando qué tipo de recompensa se refería Jesús. Dando un poco de libertad a la imaginación, podríamos anticipar aquí que el Señor no estaba comprometiendo al don de la salvación o a cambio de un vaso de agua, ni de ninguna otra obra personal que se realizara durante la visita de un discípulo en la casa de un inconverso. En cuanto a esto, se puede citar declaraciones como la del apóstol Pablo, quien dijo, no por obras para que nadie se gloríe. No obstante, se puede pensar en dos cosas en relación con la declaración de Jesús de que dicha persona, el Señor anonimato, no perderá su recompensa. Por su parte, se nota la atención cuidadosa de Cristo al tomar en cuenta una sencilla demostración de amor por parte de un inconverso al brindarle un vaso de agua a un visitante en el nombre de Cristo en una zona en que el agua era uno de los haberes más preciados. No sería raro que en la providencia divina se recompensara tal acto con una bendición muy especial de carácter material. No se puede negar que Jesús, en su amplia y bondadosa manera de pensar, pudiera ver el acto generoso de un individuo el indicio de una apertura al mensaje de salvación que se le llevaba a la casa, lo cual podría conducir a la aceptación del Evangelio. Los versículos 42 y 43. Vemos que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, se les atribuye dos posibles sentidos. Por un lado están los que entienden que los pequeñitos que creen son los que tratan de trabajar en el nombre de Jesús, con los que estaban haciendo el que oraba al Señor para que los endemoniados fueran libres, pero que no formaban parte del círculo de los 12. De ser así, el mensaje era para ellos, a fin de que no pusieran tropiezo. Esa palabra en el griego, escandalicen, a los nuevos que fueran lanzándose al ministerio en el nombre de Jesús. El nombre, punto de vista, o mejor dicho, podríamos señalar, sugiere que los pequeñitos eran los discípulos a quienes muchos iban a tratar de estorbar para que realizaran el ministerio de la evangelización. Es por eso que los escandalizadores que procuraban hacer tropiezo a los que llevaban las buenas nuevas serían los enemigos de la cruz de Cristo. En todo caso, el castigo de los que estorban la obra del Señor será severo, eterno. Y es por eso que atarle una piedra de molino, de asno, y arrojarlo al mar era un anuncio de muerte física, la cual puede sobrevenirle a cualquiera que se oponga y estorbe a la obra del Señor. Y eso no es peor que les aguarda a los enemigos del Evangelio de Cristo y también a predicadores que no se preocupan por anunciar el castigo de los pecadores y prefieren leer y exponer pasajes que solo hablan acerca de bendiciones de Dios y las promesas para su pueblo. Jesús no compartía ese modo de ser. Él sí abundó en proclamar la bienaventuranza y todas las parábolas escatológicas de la gloria celestial, pero no dejó de anunciar el juicio eterno. Ahora, en el versículo 44, uno de los argumentos de grupos falsos como los testigos de Jehová y otros que solo los salvos vivirán por toda la eternidad, que prácticamente la expresión toda la eternidad es prácticamente una expresión que no es propiamente utilizada porque sería bien por la eternidad.
En pleno gozo, los condenados no durarán lo suficiente como para sufrir un castigo eterno. El castigo de los pecadores ha de consistir en su extinción o aniquilación. Algunos citan de manera inapropiada la declaración del profeta Ezequiel, quien escribió: el alma que pecare morirá. Lo que no entienden es que la palabra alma en este caso equivale al ser viviente, ser humano. Lo que se anuncia en esta sentencia es la muerte física de los que fueran desobedientes a lo que Jehová ha declarado, y seguía hablando a los que quedaban en Judá y Jerusalén, mientras otros ya estaban en el exilio en Babilonia junto con Ezequiel. El juicio anunciado aquí se refería a la muerte física de los que no fueran agradables al Señor, no a una muerte espiritual. En otras palabras, el equivalente a esta declaración profética constituía en que todo israelita que desobedeciera a Dios iba a morir. Allí no se estaba hablando de una aniquilación de espíritu en un momento escatológico. En la calificación que hace Jesús del castigo eterno después del juicio final, se describen de forma detallada el carácter, los elementos y la duración del castigo. Los sentenciados a este castigo serían, primero, los que no creen en Cristo, el Hijo de Dios. Segundo, los que sirven de tropiezo o de escándalo o de lo que se llama más bien, como se decía anteriormente, de escándalo, a los cuales han sido recogidos por los ángeles y echados, y serán, mejor dicho, recogidos por los ángeles y echados a lo que se conoce al horno de fuego. Tercero, los malos, los cuales serán apartados por los ángeles para ser lanzados al fuego. Cuarto, los que hagan pecar a los que creen en Jesús. Quinto, todos los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, los cuales tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. El castigo eterno que Jesús hizo descripción es determinado por él como lo que se conoce como un gehenna, una forma griega de lo que el término en el hebreo, porque en el término griego significaba más bien el tártaro. También se conocía también como el valle de Hinón. Ese valle que queda al lado del sur de Jerusalén era usado para los sacrificios, en la cual Moloch lo utilizaba, según Jeremías 7:31, hasta que el rey Josías lo convirtió en un depósito de animales muertos, estiércol y desperdicios inmundos y basura, un vertedero, y todo cual ardía con fuego y azufre, donde el gusano no moría. Ese lugar sirve en la Biblia para una ilustración de la realidad del lago de fuego, el cual serán echados los condenados al eterno suplicio. Es por eso que podemos decir que en la primera parte de este análisis se hace hincapié de la enseñanza que Jesús impartió a sus discípulos sobre el liderazgo cristiano y la inquietud de saber quién es la persona principal del grupo. Cuando Él les preguntó qué era lo que hablaban entre ellos, todos callaron porque les daba vergüenza que se descubrieran sus fallos, sueños y sus ambiciones carnales. El maestro conocía lo interno de los corazones, sus pensamientos, en otras palabras. Por eso es que tomó un niño para presentarlo como modelo de la humildad y de la sencillez que debe caracterizar a los que desean escalar hacia los mejores puestos en el reino de Dios. Por otra parte, a través de la enseñanza se recoge el informe que Juan de manera inesperada le prestó o le presentó a Jesús. Y se puede sugerir que este discípulo lanzó una acusación por varios motivos: para demostrarle al Señor un alto grado de lealtad en cuanto a la integridad del círculo original del discipulado, como también podía haber en la mente de Juan una clara demostración del celo ministerial, el cual sería heredado por elementos del liderazgo
que ellos tenían. Para sorpresa de todos ellos, Jesús no reaccionó como todos se lo habían imaginado. Conociendo lo profundo de las intenciones del corazón humano, les hizo saber que aquel evangelista, aquel hombre, el hermano Anonimato, estaba haciendo un trabajo legítimo a favor del reino de los cielos, ya que expulsaba a los demonios en el nombre de Jesús. Él mismo lo estipulaba, entiéndase Jesús, en la gran comisión. La última parte de este análisis tiene que ver con las recompensas de lo que reciben la amabilidad a los portadores de las nuevas enseñanzas de salvación y también con el castigo eterno de los que rechazan el Evangelio. En cuanto a los que niegan la existencia del infierno, aduciendo que los pecadores serán extinguidos y aniquilados en el juicio, se ha dado material suficiente para demostrar que no puede haber castigo eterno para condenados de corta duración. Basta declarar que según el plan de Dios, tan eterna será la vida de los salvos como la de los que tendrán parte en el lago de fuego y azufre. Bendiciones. Recompensas y castigos. Para los que sirven al Señor, las promesas de recompensas son una fuente de inspiración. Pero para los que rechazan, su parte será el lago de fuego y azufre por la eternidad. Es por eso que las Escrituras señalan: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es por eso que a través del análisis bíblico buscaremos reconocer que muchos que sueñan con grandes recompensas quizás no las reciben. Tenemos que entender la realidad de un infierno y un lago de fuego y azufre eternos, como también abrigar la esperanza bienaventurada de las recompensas que ofreció Jesús. Es por eso que estaremos enfocados en el Evangelio de Marcos, versículos 33 al 44, en la cual estaremos hablando a través de manera inductiva dentro de estos aspectos ya mencionados. Comenzamos haciendo lectura desde el versículo 33 hasta el 44, el cual señala lo siguiente. Dice: llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino había disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le hubiese se le atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojara